Te lo comes todo y punto. Parece que escuchamos aún la frase de mamá o de la abuela que nos obligaba a comer lo que nos habían servido en el plato, ¿verdad? Bueno, pues aquí te voy a hablar de todos esos mitos de crianza con los que crecimos y con los que a veces aún seguimos queriendo guiar a nuestros hijos. El primero es el te lo comes todo porque aquí no se desperdicia. Cuando te conviertes en mamá o papá, sientes la necesidad imperiosa de que tu hijo coma bien. Es más, que deje el plato completamente limpio, ¿verdad? Porque si no, es como si no hubiera comido. Y es entonces cuando te acuerdas de tu madre y de tu abuela, porque ellas hacían lo mismo. No te dejaban que siquiera te levantaras de la mesa hasta que no hubieras dejado el plato limpio y te comieras todo lo que había en él. Porque hay niños que no comen en África. Bueno, pues debes saber que esto tiene nombre y que se llama síndrome del plato limpio o el también conocido como síndrome del plato vacío. Y se trata de la necesidad de terminar con toda la comida que hay frente a nosotros. Bueno, pues cada niño tiene un apetito y unas necesidades concretas. Algunos con muy poquito se llenan y otros necesitan un poquito más, pero además, según el momento o incluso el día, estas necesidades varían en el mismo niño o de un niño a otro, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a comer después de un día de escuela o de un día de playa que después de estar en casa viendo la televisión todo el día sin hacer nada. Es más, un bebé recién nacido tiene el estómago del tamaño de una ciruela. ¿Ya ves por qué con 1 o 2 onzas de leche se llenan? Ahora imagínate que un niño tiene su estómago del tamaño de su puño. Bueno, y nosotros deberíamos de comer más o menos lo que nos quepa en las manos. Ahora te voy a contar una pequeña historia. Imagínate a Adriana que está sentada desde hace horas en la mesa del comedor y su mamá le ha ordenado que se acabe todo lo que hay en el plato, hasta el brócoli, porque si no, no te paras de ahí. Imagínate a Adriana entonces, ¿qué hace? Pues contempla el plato frío y le puede llegar a decir a su mamá, ma, pero si no tengo hambre. No me importa, te lo comes todo, porque aquí no hay perritos y no se desperdicia la comida. Poner poca comida en el plato del niño es una forma de ser respetuoso y evitar desperdiciar. Si pones poquitas cantidades, siempre queda la opción de repetir. Pero no solo eso. Para un niño es muy satisfactorio ver que se lo ha comido todo. En cambio, ver cómo día tras día se deja la comida en el plato, junto con el enojo de sus padres, pues acaba provocando en él un sentimiento de frustración y sufrimiento a la hora de comer. Es un mito. Un mito fenomenal de la crianza y bajo el cual todos nosotros crecimos y pasamos horas paseando la comida en el plato sin hambre. Y luego te preguntas que por qué te la pasas llamándolos para comer y para cenar. Y luego también nos podemos llegar a quejar porque son melindrosos para la comida. La única forma en la que los niños acuden a la mesa contentos y felices es que este momento vaya asociado con el placer. No solo el de la comida, por supuesto, sino también el de la convivencia, el de la charla con la mamá, con el papá, con el hermano, con el tío, el involucrarse en todo este evento que es la comida. Que este sea un momento relajado, uno feliz de verdad, ¿no? Y es que si el niño no quiere más, por el motivo que sea, lo mejor es quitarle el plato sin gritos, sin amenazas. Y eso sí, ¿no? Hay que distinguir. No se le ofrece otra cosa. Es lo que hay. Y si no se quiere más, pues tienes que esperar a la siguiente comida, ¿no? Porque no es un buffet. Y a ver, los niños no se van a morir de hambre y aprenderán a comer lo que les toca. Ojo, muchas veces los padres se quejan de que sus hijos no comen nada, pero comen galletitas, pan, papitas, dulces. Así que sí comen. No comida saludable o lo que tú quieres que coman, a la hora que quieres que lo hagan, pero sí comen.
La palabra obligar no es la idónea cuando hablamos de la comida y de la alimentación. Y es que desde muy pequeños debemos estimular a nuestros hijos para que experimenten distintos sabores y de esta forma entonces puedan desarrollar espontáneamente un gusto por probar alimentos nuevos. Y aquí sí quiero hacer una referencia a esta tendencia tan pobre de los menús infantiles en las fiestas o en los restaurantes, donde creen, bueno, y yo creo que sí tienen un poco de razón, porque nosotros lo hemos provocado, que los niños solamente comen nuggets, pasta o hamburguesas o pizza, ¿no? Y qué horror. No hay que enseñarles a comer y a comer bien, ¿no? Y nutritivamente. Hay que enseñarles desde pequeños a comer frutas de temporada, pescado, legumbres, frutos secos. ¿Por qué no podemos nosotros compartirles un poco de la comida que estamos nosotros ingiriendo en ese momento, ¿no? Pues estaría bien, es más barato. Y entonces así puedes eliminar esa tendencia del fast food, chatarra, ¿no? Y la verdad es que es muchísimo más fácil y mejor, más alimento, ¿no? Es más saludable llevarlos a comer, por ejemplo, unos tacos o una comida corrida. Es más barato que una hamburguesa además. A mí me encanta una historia de una de mis pacientes que un día su hija le pidió probar unos arbolitos. Ella había puesto en una charolita un poquito de brócoli cocido y pues la niña que estaba sentada en la mesa lo vio y aunque no lo había probado aún, le llamó la atención. Desde entonces es fan de los arbolitos o del brócoli. Y también creo que debe ser esencial el involucrarnos en la preparación de los alimentos, por supuesto, ¿no? De acuerdo con las edades y experiencia en la cocina, pero me encanta que en familia se cocine y que se junten todos a preparar esto. Yo creo que puede ser un muy buen espacio para conectar, ¿no lo crees? Bueno, pues es importante considerar que el niño come lo que necesita. Así se autorregula su ingesta de energía y de nutrientes. No tienes por qué forzarlos a comer, porque se puede generar un desinterés por algún alimento o incrementar el consumo por encima de sus necesidades. Fíjate que el estómago se deforma con tanto y los estamos enfermando realmente. Nadie nos obliga a comer otra rebanada de pizza, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿por qué lo hacemos con lo que cocinamos nosotros y los obligamos a comer mucho más de lo que necesiten? El apetito es un indicador clave de nuestras necesidades calóricas. Esa terrible estrategia de caberse todo lo que hay en el plato puede llevarnos a incrementar la cantidad de alimento ingerido en una sola ocasión y después hacia la petición de raciones mucho más grandes, con el riesgo que esto supone para la obesidad, por supuesto, ¿no? ¿Te das cuenta? Cada niño es único y también lo es a la hora de comer. Hay niños y niñas que necesitan comer más y otros menos. No se debe obligar nunca a los niños a comer todo lo que hay. A veces hay días en las que no queremos comer tanto y otros nos dan ganas de hasta comernos el plato. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, a mí sí, seguramente, sobre todo cuando llevo muchas horas de ayuno. No es la cantidad, sino la calidad, lo importantísimo que coman bien. Y eso no quiere decir que coman mucho. Sí, lo mejor es que ni siquiera compres galletas, cereales o pan para que justamente no tengan siquiera esa opción y que entonces cuando tengan hambre pues deban escoger entre pura comida saludable. Es un factor de riesgo aferrarnos a estas conductas porque podríamos entonces propiciar determinados trastornos alimentarios. Así crecimos nosotros, lo sé. Pero una vez que somos papás, mamás, tenemos la capacidad de decisión de lo que comemos y de lo que compramos. Y entonces optamos por comer saludable, no tanto y más o menos la cantidad que necesitamos. Cuando tenemos a nuestro cargo a los chiquitines, nuestra principal responsabilidad es que aprendan a comer bien, a tener una relación saludable con la comida. Si desde chiquitines el objetivo es que el plato
quede en blanco y se coman todo, entonces luego no va a poder enfocarse en qué sensaciones de hambre o saciedad tiene. Porque sí, neuronalmente puedes desconectar ese sentimiento de saciedad. ¿Ves? Sí puede llegar a ser bastante grave. Y entonces con esto, pues no va a poder identificar si está satisfecho o ha comido suficiente. Y sí puede dejar de comer a pesar de que en el plato, pues hay todavía algunas porciones. Por supuesto que puede. Fíjate, la acción y reacción del síndrome del plato vacío es supuestamente para que los pequeñitos no se queden con hambre y crecen fuertes y saludables, ¿no? Pero esto no funciona. De verdad. Ahora bien, hay etapas y épocas de crecimiento en las que posiblemente se encuentren inapetentes. Y entonces no te tienes que preocupar. Sé más flexible y comprensivo. Acuérdate de respetarlos como individuos y entiende que su organismo a veces no necesita tantas calorías. Ellos saben lo que necesitan. Confía. Recuerda que si necesitas ayuda, puedes contactarme para comprar el libro de la conciencia de ser padres con H y comenzar tu camino al cambio. Nos vemos. Hasta la próxima.